El chamaco mío tiene 14 años, es un quemado. Filoso. Habla 3 idiomas. Le pregunté ayer, papi, ¿qué cosa es la lógica? Él me dice, pues, algo que tenga sentido. Ok. Digo, ve acá. Entonces, si yo, una pelota de tenis, digo, esta pelota de tenis, por ejemplo, la tiro contra la pared y rebota. ¿Eso es lógica? Me dice, no, eso es física. Digo, no, pero eso es lógico, ¿no? Dice, no, eso es física. Digo, ok, vamos a ver quién tiene razón. Cojo la pelota, me paro en el pasillo y lanzo la pelota contra. Al final está la puerta. Y la pelota pues rebota. Digo, ¿ves? Es lógico. Dice, ok, te voy a probar que estás equivocado. Fue a su cuarto, que tiene... abrió su gaveta y sacó una pelota de billar, de su juego de billar, que siempre se guarda la negra con el 8. Y le dije, ¿dónde tú vas con ese? La voy a tirar contra donde mismo lo tiraste, a ver si rebota. Para dije, no te atrevas. Entonces me dice, entonces, ¿es física o es lógico? Digo, bueno, es física. Entonces me dice, la física. O sea, la física es difícil porque habla conmigo en inglés. Estas cosas, la física tiene una lógica también. No es que tires una pelota contra esa y rebota, porque esto es una pelota también y esto no va a rebotar. Esto te voy a romper el cristal aquel. Y me dice, lo lógico es pretender que yo tire esta pelota contra el vidrio, la puerta de vidrio, y que rebote. Es ilógico porque yo sé que no va a rebotar. Digo, ok. Me dice, ¿por qué tú me preguntas eso? Digo, no, solo estaba... Y se fue. Pero la pregunta tiene su... la explicación a esto es simple. Y es respecto a las cosas que hacemos. Las cosas que pensamos que va a tener un resultado diferente si lo hacemos igual todos los días. Hay personas que hacen lo mismo todos los días y tienen un resultado diferente. Hay personas que hacen eso y bravo, es su trabajo quizás de hacer lo mismo a diario y tener un resultado diferente. No sé ejemplos de esas cosas, pero bueno, puede ser que ocurra. Que mezcles un día amarillo con rojo y te dé negro, no sé. Entonces, pues nada, eso me hizo a mí pensar, decía, no hay lógica. O sea, ¿cuál es la lógica detrás de usar, como el chamaco me dice ahora? O sea, hacer lo mismo que hice yo, lanzar una pelota contra la pared de vidrio, pero es un vidrio que es grueso porque es... Y yo sé que no iba a romper el vidrio, sé que iba a rebotar. Eso está bien. Pero pensar que cualquier pelota que yo tire contra esa misma pared va a rebotar, eso no tiene lógica. No tiene lógica. Está probado que no tiene lógica. Y es física, sí, es física. Para uno la física es... la lógica es que la pelota rebote, y para otro es que la pelota sigue echando. Depende de la masa, de la velocidad y de todo lo que implica esa ley de la termodinámica. Y aquí donde está el kiss grande. Si no funciona,
Si cada vez que usted tira una pelota de billar contra un vidrio, lo que va a hacer va a ser romper el vidrio, esa pelota no va a rebotar. Y lo que queremos es que la pelota rebote. ¿Por qué la lanzamos contra un vidrio y no contra algo que haga la pelota rebotar? De billar, por ejemplo. Porque usamos una pelota de billar y una pelota de goma. Porque se ha tirado miles de veces, cientos de veces. Un tonto quizás se pase toda la vida lanzando una pelota de billar, porque física, usted lanza una pelota contra la pared y va a rebotar otra vez para atrás. Es la tercera ley de la termodinámica. Pero es de tonto pensar que vas a aplicar la física con cualquier material y vas a tener el mismo resultado. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a estos que piden, y yo insisto, voy a seguir diciendo todos los días, porque yo quiero ver dónde está la lógica. ¿Dónde está la lógica de mantener sanciones contra el pueblo de Cuba? Y van a decir, otra vez el electrón con la elección. Sí, eso sí. ¿Dónde está la lógica? Porque al final todos nos fuimos de Cuba por eso. ¿Dónde está la lógica de mantener a un país, a un pueblo pasando trabajo, cuando lo que estamos haciendo es el mismo experimento de tirar pelotas, bolas de billar contra un vidrio? A no ser que sea un vidrio blindado. Puede ser que sea un vidrio blindado. Y puede ser que porque es un vidrio blindado, la pelota va a chocar contra el vidrio y va a caer ahí mismo. ¿Por qué? Porque no tiene aire. Porque es todavía ilógico esperar recuperar esa pelota con la misma velocidad que la tiramos. ¿Dónde está la lógica? ¿Dónde está la lógica detrás de eso? ¿Dónde está la lógica detrás del bloqueo a Cuba? Que alguien me explique. ¿Cuál es la lógica de poner un bloqueo para tumbar una revolución, acabar con un sistema, un gobierno que hayan pasado 60 años y que todavía esté ahí? Y se conmemoró el 63. Desde que salió Otaola diciendo este es el último año, han pasado ya 3-4 años. Desde que salió Willy Chirino, ya vienen llegando, han pasado ya 30 años. O sea que 30 años de la revolución, Willy Chirino la iba a tumbar. Canciones, millones se hizo con esa canción, sigue todavía ahí. Pasó el periodo especial, sigue todavía ahí. Pasaron los 20 ciclones y huracanes que pasan todos los años por Cuba y la tipa sigue ahí. Llegó una pandemia, lo más grande que ha ocurrido en los últimos 200 años. Una manifestación del pueblo que se lanzó a las calles. Una manifestación fallida el 15 de noviembre. Más dinero recibiendo. O sea, millones reciben estos señoritos por sentarse todos los días ahí a decir más sanciones contra Cuba. Cambian el vidrio todos los días y ponen otro vidrio para ellos lanzar pelotas de billar contra el mismo vidrio, esperando, porque el resultado que aparentemente quieren es que esa pelota rebote, y cada día el vidrio es más fino y cambian los lanzadores, y desde Mario Díaz Balar, creo que se llama así,
Ahora anda la pelota en la mano de Otaola y de estos miserables. Los miserables. Salió también que Cuba fue votado el país más miserable del mundo. Número 1. Yo no lo creo, pero voy a ser abogado del diablo. Vamos a decir que lo creo. Vamos a decir que Cuba es el país más miserable del mundo. ¿Okay? Vamos a ver qué hace un país miserable, qué hace un país próspero, qué hace un país no miserable. Un país no miserable lo hace no las riquezas naturales que tiene, un país miserable ni su economía, ni el Producto Interno Bruto, ni el Producto Interno Bruto per cápita, ni cuánto tiene inflación, ni cuán desbaratada está en sus casas, sus calles. Aún te vas a un país de África, o te vas mejor a una aldea en África, que hay muchos lugares en África donde nunca han sufrido ningún tipo de problemas sociales ni de guerra, porque han sido respetados, como los Zulú aparte de la guerra que le hicieron los ingleses allí cuando la colonización, que ellos sí se evadieron, pero luego pues los Zulú viven allí tranquilos. Usted va allí y son cabochas lo que tienen, no tienen carreteras, no tiene transporte como estos, no tiene grandes rascacielos, comen sentados en el suelo, comen con la mano. Están en países donde realmente, cuando estuve en Madagascar, ahí yo vi gente que nunca en la vida han visto la televisión. Y no se puede decir que son miserables, a no ser que estemos comparando riqueza materiales con valores humanos. Y por eso lo que hace un país miserable o rico no son sus grandes edificios, ni sus grandes bellas calles, ni su gente bien vestida con carros, qué sé yo, flamantes. Y eso no hace a un país. No se puede comparar la riqueza de un país con esos patrones, porque al final esos son edificios, estos son carros, esos son calles. Muchos de los delincuentes y muchos de los perversos y la mayoría de los psicópatas, sociópatas, andan bien vestidos, viven en mansiones, viven en ranchos, tienen chofer, tienen guardaespaldas. Me pregunto por qué lo tendrán también. Si eres una persona buena, porque tienes guardaespaldas y tienes choferes y tienes tienen zoológico en su casa. Y son perversos, son miserables. Eso es lo que debería medirse para saber si un país es, y poner la lista de países miserables. Porque lo que hace la miseria de un país no son sus riquezas naturales ni sus edificios, sino su gente. Y ahí estamos con educación. Una calle muy tráfico, me dejan salir. Esto pudo haber sido un carretón de caballo, aquello pudo ser otro carretón de caballo. Todavía las personas siguen siendo lo mismo. No porque andas en un auto eres cortés o no eres miserable. Entonces, lo que hace un país miserable es su gente. Y ahí le doy la razón a la encuesta esta que se hizo
de poner a Cuba como el país más miserable del mundo. Y realmente, mira, le digo algo, aquí en Gran Bretaña, un pueblo puso el nivel escolar, o sea, puso a Gran Bretaña por debajo en el ranking de Europa por solamente un pueblo que fue tan malo académicamente, que fue tan malo que puso a una nación completa por debajo en el tema de educación. Por eso digo que sí, que Cuba es un país miserable, el número 1 en el mundo. Y la lista va a ser corta. Puede ser la larga, pero va a ser corta porque no tengo nada, o sea, lo que me venga a la cabeza así. Vamos a empezar por su gente. Nosotros somos los embajadores. Nosotros somos los embajadores de Cuba. Los que vivan en este país, y hay que se entere. Salga en la prensa, el cubano, por ahí van a poner posiblemente y sacar una idea, coño, cubano, y tú vas a generalizar. Nosotros que vivimos fuera somos los embajadores de Cuba, estés o no estés con el gobierno, por las razones que haya salido, no importa, somos embajadores. Y a no ser que diga, yo no soy cubano nunca más, y cuando te para la policía, no, yo soy británico, yo soy español, yo soy alemán, yo soy americano y no soy cubano, eso es otra cosa. Pero mientras sigamos diciendo cubanos americanos, y yo veo a estos miserables realmente, estas personas en el sur de la Florida sobre todo, poniendo el nombre cubano delante de americano, cuando muchos de ellos nacieron en los Estados Unidos, como María Elvira Salazar. Cuando veo a otro miserable como Marco Rubio, parándose en el Congreso y hablando las sandeces que habla, porque aquí todo el mundo se rió de la campaña presidencial de ¿cómo se llama? De Marco Rubio y de el otro Sarnícaro, ¿cómo se llama? El de Texas. Nombres que se olvidables. Era una burla porque tuvieron que hablar en inglés y su inglés es perfecto. Y mi suegro, mi familia, mis amigos, yo los puse en el restaurante, en los dos restaurantes, los puse ahí para que vean y se reían, decía, este es cubano, pero que hable el hombre, o sea, una idiotez mayor. Claro que somos miserables, son miserables. Cuando María Elvira salió diciendo que si ponemos la embajada en la base naval de Guantánamo, eso es una, qué miseria, a ver, usted es una persona que está ahí en el Congreso para hacer leyes, son legisladores, ustedes son los que hacen el país mejor. Salir con esa sandeja es una miseria, usted es una miserable. Y eso va a agregar poniendo a Cuba donde realmente está, es un país miserable. Cuando vemos lo que están pidiendo muchos de los cubanos, compatriotas de nosotros, los que verdaderamente nacieron en Cuba, cuando salimos de Cuba prometimos ayudar a Cuba y a la familia, cuando tú lo ves en este disparate, pidiendo sanciones, pidiendo intervención militar, pidiendo más mierda contra el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba, no voy a decir del gobierno de Cuba porque eso es mentira, no hay nada contra el gobierno de Cuba, no hay nada. No es cierto. El bloqueo al gobierno de Cuba posiblemente no exista. Yo no voy a decir que no existe, posiblemente no exista. ¿Sí? Entonces, ¿quién realmente son los que hacen a Cuba miserable? La gente los médicos que salen por el mundo a salvar vidas, o los que vienen detrás diciendo, son esclavos, son qué sé yo, mira, si lo fueran, los médicos siempre han sido esclavos, desde Hipócrates, toda la vida han sido esclavos.
Todos los médicos siempre han sido esclavos. La esclavitud es ilegal, la esclavitud no está bien. Pero no estoy hablando de esclavitud de monetario. Los médicos se deben a su profesión, son esclavos de su profesión. No pueden estar pensando en el dinero. Ya por ahí ya. Entonces eso es lo que hace a Cuba el país más miserable en el mundo. Como aquí un pueblo puso al país, a la nación, por debajo de muchos países europeos. Una nación que siempre ha estado a la cabeza en educación, en investigación y todo. Un pueblo pequeño. Fue tan malo el resultado que lo bajó del ranking y lo puso por debajo de un montón de países, incluyendo, bueno. Entonces eso es. Sí, Cuba, yo estoy de acuerdo que es el país más miserable del mundo, gracias a este grupúsculo de cubanos, sobre todo del sur de la Florida y otros puntos cardinales por ahí, que son unos miserables. Y cuando esta gente pusieron el termómetro para medir cuán miserables somos, yo creo que ustedes fueron los que subieron el mercurio, lo reventaron, porque realmente son unos miserables. Muchos amigos tengo yo aquí mencióname un país. Ahí yo tengo gente que conozco. Mencióname cualquier país de estos que están en guerra ahora, que están en esta miseria humana de bombas y de sanciones, de Siria, de esos países que lo han hecho miserable económicamente. Yo los conozco. Y al final siempre le hago la misma pregunta. ¿Tu país cómo está? Me mataron a mi mamá, me mataron a mi hermano, qué sé yo, mi chef. Le mataron a toda la familia. Bueno, su mamá. Y cuando le hago la pregunta, ¿cuál es la solución? La solución es que el gobierno cambie. La solución es que el gobierno se vaya. La solución es que venga un cambio y que mejoren las cosas allí. Y la pregunta que siempre le dejo caer: ¿aceptarías tú, apoyarías tú, por ejemplo, una intervención militar de los americanos? Y ellos me miran y me dicen: ¿de qué estás hablando? Ese es mi pueblo. ¿Cómo que una intervención militar de quién? Digo, bueno, los británicos pueden ir, no. Y si eso ocurre, entonces yo tengo que pelear al lado del gobierno ese que yo no quiero, contra los invasores. Yo nunca voy a permitir eso. No a ese, a cada uno de ellos le he preguntado. No existe un ser humano que yo le haya hecho esa pregunta, y se la hago a diario, porque aquí hay mucha gente de esos países y hablamos mucho, y no les cabe en la cabeza que alguien pueda. Mira, el barbero mío es Kurdish, país completamente también bajo guerra, qué sé yo. Y le pregunté, ¿por qué no americanos no? No queremos a los americanos allí. No queremos a ningún extranjero ayudándonos de esa manera. Ese es mi país. Nosotros nos arreglamos. Entonces sí, Cuba es un país no miserable, es un país lleno de miserables. Eso es lo que toca.